Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, sonrisas y por supuesto un buen café turco. Hoy les traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de las telenovelas turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, una pareja que nos robó el aliento y que, bueno, parece que podría estar regresando. Si lo oyeron bien, vamos a sumergirnos de lleno en los rumores, las pistas sutiles pero reveladoras, las esperanzas latentes y los análisis profundos de un posible reencuentro entre los inigualables Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. ¿Será que el destino, con sus caprichosas vueltas, finalmente está tejiendo los hilos para unirlos de nuevo? ¿O es todo un espejismo creado por nuestras propias ansias, un anhelo colectivo que nos impide ver la realidad con claridad? Vamos a descubrirlo juntos. Porque aquí, en este rincón virtual, no dejamos piedra sin remover. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, que promete ser más adictivo que el baklava recién horneado, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activad la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre telenovelas que nos hacen suspirar, noticias de famosos que nos mantienen al filo del asiento y todo lo que les gusta y me piden. Vamos, es gratis, toma solo un segundo y me apoyan un montón. Imaginen que cada suscripción es un abrazo virtual que me dan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo sus nombres juntos ya evocan suspiros profundos, recuerdos imborrables de risas contagiosas, lágrimas furtivas y, por supuesto, la inolvidable Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos por este lado del charco. Esta telenovela no solo conquistó los corazones en Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, prendiendo la llama de la pasión en cada rincón del planeta y catapultándolos a ambos al estatus de estrellas internacionales. La química entre Sanem y Can Divit, sus personajes, era innegable. Era palpable como la brisa del Bósforo en verano. Era algo que traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora, que hacía que todos, absolutamente todos, nos preguntáramos con una mezcla de curiosidad y esperanza, ¿será que esto es solo una actuación magistral, un despliegue de talento actoral, o hay algo más profundo, una conexión genuina que se esconde tras las cámaras? Y ahí, justo en ese instante de duda y fascinación, comenzó todo. Los rumores se esparcieron como el aroma del café turco recién hecho, las especulaciones volaron más alto que las gaviotas sobre Estambul, las fotos robadas se convirtieron en tesoros codiciados, los comentarios en redes sociales se transformaron en pistas cifradas, un verdadero festín para los amantes del chisme bien condimentado. Durante el rodaje de Erkenci, la prensa rosa turca, incansable y voraz, no les dio ni un respiro. Cada mirada que compartían, cada sonrisa que se dedicaban, cada gesto aparentemente insignificante era analizado al milímetro, diseccionado con la precisión de un cirujano en busca de la confirmación definitiva. ¿Están juntos, enamorados, viviendo un romance de telenovela en la vida real, o no están juntos y todo es un montaje para impulsar la serie? Oficialmente nunca confirmaron una relación sentimental. Ambos siempre se mantuvieron herméticos, profesionales hasta la médula, insistiendo una y otra vez en que su relación era puramente laboral, una amistad sincera y basada en el respeto mutuo. Pero seamos sinceros, amigos míos, nadie les creyó del todo. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que se complementaban, en esa chispa inefable que brillaba en sus ojos cuando estaban juntos, que hacía que la versión oficial sonara hueca y poco convincente. La intensidad de su conexión en pantalla, la manera en que se miraban con una mezcla de deseo y ternura, la forma en que interpretaban a sus personajes con una naturalidad asombrosa, era evidente que había algo especial, algo único, algo que trascendía la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Y claro, esa certeza alimentaba nuestras fantasías más románticas, nos permitía soñar con que el amor puro e idealizado de Sanem y Can, un amor que superaba todos los obstáculos y desafiaba todas las convenciones, trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Pero como suele pasar en estas historias, tan cautivadoras como efímeras, la vida real a veces es mucho más complicada, más gris y menos predecible que un guión de telenovela, por más bien escrito que esté. Después de que Erkenci llegara a su fin, después de despedirnos con lágrimas en los ojos de nuestros personajes favoritos, sus caminos se separaron. Can Yaman, impulsado por una
Visión insaciable y un deseo de conquistar nuevos horizontes, se fue a probar suerte en Italia, donde también cosechó un éxito tremendo, convirtiéndose en un ídolo de masas y en un rostro recurrente en la televisión italiana. Demet Özdemir, por su parte, decidió continuar su carrera en Turquía, protagonizando otras exitosas producciones que la consagraron como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Cada uno siguió su propio camino, explorando nuevos proyectos, asumiendo nuevos desafíos, construyendo nuevas relaciones personales, y también, inevitablemente, causando nuevas decepciones en los fans incondicionales que seguían soñando con verlos juntos, caminando de la mano hacia un futuro brillante y lleno de amor. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda por todo lo alto, una celebración fastuosa que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, pero lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. La noticia de su divorcio cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, quienes esperaban que su unión fuera para siempre. Can, por su parte, también ha tenido varias relaciones públicas, algunas más mediáticas que otras, pero ninguna que haya logrado realmente calar hondo en el corazón de sus fans ni borrar el recuerdo de la química inigualable que compartía con Demet. Y aquí, damas y caballeros, es donde la historia se pone realmente interesante. En las últimas semanas, como una brisa suave que anuncia la llegada de la primavera, han comenzado a surgir rumores persistentes, señales sutiles pero reveladoras, pequeñas pistas desperdigadas aquí y allá que han encendido de nuevo la llama de la esperanza en los corazones de los fans más optimistas. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, primero y principal, ambos han estado más activos que nunca en redes sociales. Y aunque esto podría ser simplemente parte de su trabajo, una estrategia para mantenerse relevantes y conectar con sus seguidores, algunos fans con ojos de águila han notado que han empezado a interactuar más entre ellos, reaccionando con me gusta a publicaciones antiguas, dejando comentarios sutiles pero significativos y en general, mostrando una cercanía que no se veía desde hace tiempo. Segundo, y esto es lo que realmente ha hecho saltar las alarmas y desatar la histeria colectiva en los grupos de fans, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos momentos. No me malinterpreten, no estoy diciendo que se hayan encontrado solos en un restaurante romántico a la luz de las velas, compartiendo una cena íntima y declarándose su amor eterno. Pero sí que han coincidido en eventos públicos, fiestas exclusivas e incluso en el mismo gimnasio. Coincidencias, dirán algunos con escepticismo. El destino, dirán otros con un brillo en los ojos. Yo por mi parte prefiero mantener la mente abierta, no caer en conclusiones apresuradas y observar la situación con atención, analizando cada detalle como si fuera una pieza clave de un rompecabezas. Pero la joya de la corona, la noticia que realmente ha hecho temblar los cimientos del fandom y ha provocado un tsunami de emociones en las redes sociales, es la posibilidad, aún remota pero no descartable, de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en una nueva producción. Sí, lo oyeron bien. Hay rumores persistentes, todavía sin confirmar oficialmente, de que una importante productora turca, conocida por sus ambiciosos proyectos y su capacidad para crear éxitos internacionales, está intentando reunirlos para protagonizar una nueva telenovela. Y no cualquier telenovela, sino una que estaría pensada desde el principio para ser un éxito global, una historia apasionante que conecte con el público de todas las culturas y que consolidaría aún más sus carreras y, por supuesto, haría felices a millones de fans en todo el mundo. ¿Es esto solo un rumor infundado, una fantasía colectiva alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos de nuevo? Un deseo ferviente de los fans que se ha convertido en una bola de nieve imparable, creciendo cada día más y más. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que el interés está ahí. La expectación es máxima. Y la posibilidad, aunque remota, existe y se mantiene viva en el imaginario colectivo. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Qué implicaría un reencuentro entre Demet y Can, tanto a nivel profesional como personal? Para empezar, sería un bombazo mediático de proporciones épicas. Imaginen las portadas de revistas dedicadas a su reencuentro, los programas de televisión compitiendo por tener la primicia, las redes sociales explotando con comentarios y reacciones, todo el mundo hablando de ello. Sería una campaña de marketing gratuita e inmejorable para la nueva producción, un atractivo irresistible para el público de todas las edades. Desde el punto de vista profesional, sería una oportunidad de oro para ambos. Demet consolidaría su posición como una de las actrices más importantes y versátiles de Turquía, demostrando su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos.
Khan reafirmaría su éxito internacional, demostrando que su talento trasciende las fronteras y que es capaz de conectar con el público de todo el mundo. Además, trabajar juntos de nuevo les permitiría demostrar su madurez como actores, explorar nuevas facetas de su talento y dejar atrás la imagen de jóvenes promesas para consolidarse como estrellas consagradas. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos que implicaría un reencuentro tan mediático. La presión mediática sería enorme y tendrían que lidiar con las constantes especulaciones sobre su vida personal, los rumores malintencionados y las críticas despiadadas. Además, tendrían que superar las expectativas del público, que sin duda esperaría una química igual o incluso mejor que la que mostraron en Erkencikus, un listón muy alto que no sería fácil de alcanzar. Y por supuesto está el tema de sus vidas personales, un terreno delicado y lleno de interrogantes. Ambos han pasado por rupturas recientes y quizás no estén preparados para afrontar la intensidad de una relación sentimental en este momento, especialmente una que estaría expuesta al escrutinio público las 24 horas del día. O quizás sí, ¿quién sabe? El amor es impredecible, misterioso y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, apareciendo en nuestras vidas como un rayo de luz en la oscuridad. En definitiva, el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es una bomba de tiempo a punto de estallar, una incógnita que mantiene en vilo a millones de fans en todo el mundo. Un rumor que ha despertado la ilusión, la esperanza y la nostalgia en los corazones de quienes sueñan con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que quizás, solo quizás, tenga un nuevo capítulo en la vida real. ¿Qué opino yo? Pues bien, como fan declarada de las telenovelas turcas y como observadora atenta de la vida de estos famosos, creo que hay motivos para ser optimistas, aunque también es importante mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por las ilusiones. No creo que todas estas coincidencias sean pura casualidad. Creo que hay algo más, una conexión latente que los une a pesar del tiempo y la distancia. Y creo que ambos, aunque quizás no lo admitan públicamente por miedo al que dirán o por simple precaución, sienten una conexión especial que va más allá de la amistad, un vínculo que los marcó para siempre. Ahora bien, ¿significa esto que van a volver a estar juntos, enamorados y felices para siempre? No lo sé y sinceramente no me atrevo a predecirlo. Pero sí creo que si se les presenta la oportunidad de trabajar juntos de nuevo, de revivir la magia que los convirtió en ídolos, no la desaprovecharán. Sería una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, tanto a nivel profesional como personal. Así que, amigos míos, solo nos queda esperar con paciencia y ver qué sucede. Estaré atenta a cualquier novedad que surja y les mantendré informados de todo lo que vaya pasando, como siempre lo he hecho. Mientras tanto, sigamos soñando con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que quizás, solo quizás, tenga un nuevo capítulo en la vida real. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito jugoso y esperanzas renovadas. Recapitulando un poco, hemos hablado del posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores que circulan en las redes sociales, de las coincidencias que han despertado la ilusión de los fans y de las posibles implicaciones de una nueva producción juntos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y seguir de cerca la vida de estos famosos que nos hacen soñar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí su apoyo y su compañía. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva telenovela? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso.